Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Estamos estudiando en este periodo, en este tiempo, en nuestra iglesia, sobre los medios de gracia, con un eslogan: llega seguro a la meta quien cumple, quien sigue las instrucciones, quien observa las instrucciones. No es suficiente tener la meta clara, es importante seguir todos los pasos, las instrucciones y pasar por todas las estaciones usando o dando uso adecuado a todos los medios que Dios nos ha provisto para poder llegar a la meta. La semana pasada terminamos hablando sobre el primer medio de gracia. Y el primer medio de gracia es la palabra de Dios. Aprendimos qué es la palabra de Dios, cómo usar la palabra de Dios y qué bien nos hace la palabra de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a introducir, por 3 domingos, vamos a estudiar el segundo medio de gracia que se llama la iglesia o la comunión de Dios con los creyentes a través de la iglesia. Entonces vamos a estudiar en esta serie 5 medios de gracia. El primero, la palabra de Dios, ya lo estudiamos, ya lo evacuamos, y a partir de hoy, por 3 domingos, la iglesia, la importancia de la iglesia. Y ese, como el medio anterior, es muy importante para nosotros, por eso estamos hoy acá, reunidos en la iglesia, porque entendemos que la iglesia juega un papel muy importante en la vida nuestra y en el plan de Dios para organizar su pueblo y para la adoración pública. Sin embargo, tenemos que preguntarnos hoy, ¿qué es la iglesia? Y esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. ¿Qué es la iglesia? Luego miraremos por qué Dios dejó la iglesia y luego para qué y cómo hacer buen uso o uso adecuado de la iglesia. Primero de Timoteo 3:15 dice, porque si tardo o para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el texto de memorización de la semana y es el texto que vamos a tomar como base hoy para entender o para definir qué es la iglesia. Si yo les pregunto a ustedes qué es la iglesia, ¿qué responden? Entonces, posiblemente, como en la mayoría de los conceptos, tenemos múltiples definiciones, tenemos múltiples maneras de responder. Entonces, alguien diría que la iglesia es el conjunto de creyentes, otros dirían que es una comunidad de salvos, otros dirán que es una asamblea apartada del mundo para un uso especial, otros dirán que yo soy la iglesia y que cada uno es la iglesia, otros dirán que los que leen la Biblia, los que creen en Cristo son la iglesia. Entonces tenemos varias definiciones. Posiblemente todas esas definiciones que yo he dado así rápidamente tengan cierto valor y tengan cierta veracidad. Sin embargo, tenemos que ver cómo define Dios la iglesia. Recuerden que en todos los conceptos de la Escritura tenemos 2 posturas, que es cómo Dios define las cosas y cómo nosotros las entendemos. Nosotros generalmente explicamos lo que entendemos o lo que nos conviene o nos gusta o nos parece agradable. Sin embargo, pasamos por alto o descuidamos qué concepto o qué opinión o qué definición da Dios de las cosas. Yo les pregunto, ¿qué es más valioso o tiene más peso en una definición? ¿El concepto del autor o el concepto del oyente? ¿El concepto de quien es soberano, rey, Dios o el concepto de quien sirve a Dios? Puede que nuestra definición tenga bastante veracidad o esté bastante alineada a la verdad, sin embargo, hacemos mucho mejor cuando escuchamos y atendemos el concepto que Dios da de lo que Él ha establecido. Dios da el concepto de sí mismo y ese es el que vale más. Dios da el concepto de su palabra y ese es el concepto que nosotros tenemos que aceptar y valorar. Pero Dios también da el concepto de qué es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Todavía no hemos definido, estamos introduciendo. Pero para introducir vamos a hacer la siguiente dinámica. Quiero que piensen a qué lugares ustedes quisieran ir si les dieran la oportunidad. 5 lugares, piénsenlo, no me los digan porque me hacen pecar de envidia. ¿Sí? ¿Qué lugares ustedes quisieran ir que les parecen los lugares más agradables? ¿Sí? El lugar más agradable donde ustedes quisieran estar hoy o mañana
o la otra semana, o el otro mes, o en el fin de años, o en sus vacaciones, o en sus cumpleaños. ¿Cuáles son esos 5 lugares? Posiblemente una playa, ¿sí? Fascinante, ¿sí? Con todas las condiciones para poder tomar un descanso y un relax fabuloso. Posiblemente ir a escalar una montaña, un lugar extraordinario, un paisaje nunca antes conocido. Posiblemente el lugar más extraordinario para el turismo en el mundo. ¿A dónde irían ustedes si les dicen, mire, le concedo 5 deseos para que vaya al lugar más agradable o a los 5 lugares más agradables que usted quisiera ir? ¿Ya los tienen? ¿Sí? Eso es rápido, eso no hay brega, ¿cierto? ¿No? Incluso nos salen 10, ¿sí? Uno dice, pues en esta oportunidad aprovecho estos 5, pero y los otros 5 los dejo en espera. Porque tenemos muchos lugares que quisiéramos visitar, países, lugares, regiones, sitios inolvidables que ya hemos ido o que nunca hemos ido y quisiéramos ir, playas, montañas, paisajes, fincas, parques, tantos lugares agradables que hay en el mundo, ¿cierto? Tantos lugares envidiables, deseables que quisiéramos ir, tantos lugares donde diríamos, si tuviéramos dinero iríamos, porque es un lugar que yo he soñado toda mi vida, y no es malo desear ir a lugares agradables, porque hace parte del plan de la creación. Dios creó lugares hermosos, nos dio también el buen gusto de la estética y la belleza para poder identificar qué lugares pudiéramos visitar, y en algunos casos también nos provee recursos para que podamos darnos algunos gustos de ir a esos sitios que anhelamos. Siguiente pregunta. Ya tienen la primera, ¿cierto? Ya está resuelta, ok, chulito. Segunda pregunta. Entre esos 5 o 10 lugares agradables, ¿está la iglesia? ¿Alguien incluyó la iglesia entre esos lugares agradables? Muy bien, de eso se trata el ejercicio. Ninguno lo incluye. Una iglesia por allá en Australia, ¿cierto? En Europa, sí, en Canadá, por lo menos pasar por el frente y tomarse la foto porque es un monumento. De eso se trata el ejercicio. Si a nosotros nos ponen a buscar lugares agradables, tenemos muchos y muy variados, pero ninguno de ellos incluye la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar agradable. Y eso es lo que vamos a decir hoy. El título de nuestra enseñanza hoy es ¿qué lugar más terrible? Si hay un lugar terrible, miedoso, aterrador en la tierra, se llama la iglesia. Y ninguno lo incluimos en nuestros destinos turísticos, o de vacaciones, o de entretenimiento, o de placer. Nadie se le ocurriría. Estaría loco si incluye la iglesia. Porque uno piensa en el parque, en la piscina, en el gimnasio, en el restaurante, la biblioteca, el centro comercial, en cualquier otro sitio, pero ¿la iglesia? O sea, ¿qué agradable tiene la iglesia? ¿No es luego la iglesia en la tierra el lugar más terrible? ¿Recuerdan quién dijo eso? Jacob. Jacob dijo, este es un lugar terrible y yo no lo sabía. Pero luego dijo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, el concepto que nosotros tenemos de lugares agradables no incluye la iglesia. Y cuando pensamos en la iglesia, quisiéramos nosotros hacer de la iglesia un lugar más agradable. Y a eso le apuesta hoy el pragmatismo religioso. La iglesia pragmática, la iglesia moderna, la iglesia incluyente, la iglesia agradable, cordial, simpática, quiere hacer de la iglesia el lugar más agradable. Entonces, ¿qué hacen para que sea más agradable? Entonces ponen orquestas, ponen bandas, ponen luces, ponen cámaras de humo, ponen bailarinas, dan refrigerio. Bueno, no está mal los refrigerios, ¿sí? Hacen buenas sedes con todos los lujos y con toda la temática agradable, le dan toda una calor con las pinturas y los diseños para que sea mucho más agradable el lugar.
La pregunta es, ¿por qué toca poner todo eso a la iglesia o por qué muchos buscan ponerle eso a la iglesia? Para que esa iglesia o ese auditorio sea más agradable. ¿Eso qué significa? Que de por sí la iglesia no es agradable. Entonces, para hacerla agradable, entonces toca ponerle unos aditivos que muchos justifican, pero que terminan tergiversando el concepto y el propósito y la razón de ser de la iglesia. Hoy no vamos a hablar de lugares agradables, lo lamento, eso lo buscan ustedes en sus vacaciones y en sus días libres, y ahí se gastarán sus primas de fin de año. Pero hoy vamos a hablar del lugar más terrible que hay en esta tierra. Y que es un lugar que Dios creó. Y que es una institución que Dios diseñó. Y que es una institución la cual Dios llama la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y que es la columna y baluarte de la verdad. Y ustedes se van a preguntar por qué yo estoy hablando así. ¿Qué me pasó? ¿El medicamento me está haciendo efecto? Porque la Biblia dice que la iglesia es el lugar más terrible. Ese es el concepto que Dios da. Así lo entendió Moisés, así lo entendió Isaías, así lo entendió Jacob, así lo entendieron los apóstoles. Yo les pregunto, ¿no fue en el templo de Dios donde Usías cayó leproso por intentar suplantar el lugar del sacerdote? ¿No fue en la casa de Dios donde Ananías y Zafira murieron de repente por intentar engañar al Espíritu Santo? ¿No fue en la casa de Dios donde Jacob sintió temor y terror, siendo Jacob un hombre valeroso y un hombre intrépido, que dijo, aquí este es terrible y yo no lo sabía? ¿No fue en la casa de Dios donde dice la Biblia que la gente se agachaba y temblaba y decía, háblenos Moisés, pero no nos hable Jehová porque morimos? ¿Recuerdan esos episodios? ¿No fue en la casa de Dios donde los hijos de Elí presentaron una ofrenda extraña y los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño y Dios los mató? ¿O dónde sucedió eso? ¿Fue en una playa? ¿O estoy equivocado? ¿En una isla? ¿En un centro comercial? ¿O fue en el templo? Si eso que estoy mencionando sucedió en el templo, ¿eso qué significa? Que la casa de Dios es el lugar más terrible y tenebroso al cual nosotros debemos ir y del cual participamos. Que no es el lugar para ir a festejar, que no es el lugar para ir divertidos y entretenidos, sino que es el lugar para agachar la cabeza y decir, Señor, que yo salga con vida de acá. Recuerdan que los sacerdotes cuando entraban al templo, que era el tabernáculo inicialmente, llevaban en el borde de la parte de abajo de la túnica o del vestuario unas campanitas. ¿Y recuerdan para qué llevaban esas campanitas? Porque mientras ellos oficiaban se estaban moviendo en el arca, en el santuario, y se escuchaban las campanitas. Y apenas se dejaran de escuchar las campanitas, ¿que sabían qué pasaba? Que el sacerdote había muerto, que Dios no se había agradado de lo que había hecho, pero nadie podía entrar a sacarlo, porque si entraban Dios los mataba. Entonces, ¿cómo sacaban al difunto sacerdote? Con una cuerda o con una varilla, ¿sí? Una hermana por ahí tiene una varilla y es experta. Entonces, con una cuerda, y lo sacaban, porque no podían entrar. Yo les pregunto, ¿eso no es terrible? Eso no es agradable. O sea, nadie estaría tranquilo viendo que el sacerdote entra y no sabemos si salga. Como que yo no escucho las campanitas. ¿Será que se está moviendo o será que está muerto ya? Que entre Ananías y entre luego Zafira y los saquen muertos. Que los hijos de Elí salgan muertos. Que los hijos de Aarón salgan muertos. Que Usías salga leproso. O sea, ¿qué opinan de eso? Pero ese lugar es el que Dios llama la casa de Dios, que es el lugar más terrible por muchas razones. Primero es terrible porque esa es la casa de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al templo,
Que Jesús no llegó y dijo, mire, vengo a visitar el templo y estoy fascinado de estar acá. ¿Recuerdan cómo llegó? Con un azote de cuerdas, volteó las mesas, sacó a todos y les dijo, esto es una cueva de ladrones, ustedes han hecho de mi casa una cueva, y lo sacó dándoles zurriago y azotes a todos los que estaban allá. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Él dijo, esta es mi casa, y mi casa tiene que ser tratada de acuerdo al propósito para el cual yo la creé, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, una casa de negocios, una casa de placer, una casa de diversión, pero no ese es el objetivo de la casa de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Segundo punto, hoy en día hay una idea muy equivocada en la mayoría del pueblo cristiano, y es que no es importante tener un lugar dedicado al culto, sino que yo soy iglesia, tú eres iglesia, entonces vámonos para el centro comercial la iglesia. Entonces yo soy iglesia, tú eres iglesia, vámonos los tres al parque, y donde hay 2 o 3, allí está la iglesia. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios dijo que no, Dios dispuso un lugar y dispuso un día y dispuso unos oficiales para que oficien, porque la iglesia tiene una finalidad, y no es la finalidad nuestra, sino la finalidad de Dios para su gloria. Por eso la iglesia es el lugar más terrible, porque es la casa de Dios. Y porque se tiene que hacer lo que Dios ordena y para el propósito que Dios ordena, de lo contrario se convierte la iglesia en un club, es decir, se desnaturaliza, deja de ser iglesia o se convierte en un parque de diversiones o en el peor de los casos en una cueva de ladrones. La pregunta es, ¿cuántas cuevas de ladrones hoy frecuenta la gente que los llaman iglesia? ¿O cuántos clubes sociales que los llaman iglesias? La gente va simplemente a tener una catarsis, a sentir adrenalina, a tener placer, o incluso a una sesión de baile y de danza, porque para ellos eso es la iglesia, y es muy divertida. ¿No le han dicho a usted, lo invito a mi iglesia, que esa sí es divertida? ¿Que mi iglesia sí es agradable? ¿Que mi iglesia sí es hermosa y atractiva? La pregunta es si eso será la iglesia, porque si es agradable, de entrada no es la iglesia. Si la gente se siente feliz y cómoda, no es la iglesia. Si van para que los entretengan y para que pasen cómodos, no es la iglesia. Será un club, una reunión de amigos, un centro comercial, un paseo, cualquier otra cosa, menos la iglesia del Señor. Muchos hoy en día se ofenden cuando hablan o se les habla de que a la iglesia se tiene que ir de una manera adecuada y que debe existir un lugar dedicado al culto, y que ese lugar físico, ese auditorio, sea casa, salón, templo, capilla, catedral, es un lugar dedicado al culto y debe ser usado de la misma manera y debe ser respetado. Muchos dicen, no, no es necesario. Yo no necesito ir a un templo o a una capilla para escuchar a Dios. Yo no necesito ir a un lugar físico o desplazarme a un lugar, a un auditorio para rendirle adoración a Dios. Yo adoro a Dios a mi manera. Yo abro el negocio y mientras tanto yo alabo a Dios. Yo voy al parque y mientras tanto alabo a Dios. Yo voy al paseo y mientras tanto yo le doy gracias a Dios. Eso lo puedes hacer en los 6 días libres. Pero hay un día que Dios dijo, ese día es separación exclusiva. Vayan ¿a dónde? Al lugar que Dios dispuso. Entonces, ¿cómo define Dios la iglesia? Vamos a 1 Timoteo 3:15. Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, primer aspecto de la definición. Primer concepto de la definición de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo la define Dios? Como la casa de Dios. Miren que no dice que es una asamblea, que es una comunidad de salvos, que son los creyentes, que son los hermanos unidos, que van felices. No la define así Dios, así es como la definimos nosotros. Pero Dios, ¿cómo la define? Como la casa de Dios. Yo les pregunto, ¿qué sentirían ustedes o qué sienten cuando Dios dice, los invito a mi casa? ¿Qué sienten? ¿Qué sensación les viene? ¿Alegría, placer o miedo? ¿Qué me pongo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me presento? ¿Qué se hará en esa casa, en ese lugar? Porque cuando uno va a un lugar conocido, pues uno sabe cómo llegar, cómo lo tratan, cómo actuar en esa casa. Pero si vamos a la casa de Dios, ¿cómo nos presentamos? Recuerden que Dios dice, el que entre a mi casa tiene que venir circuncidado. ¿Recuerdan?
ningún incircunciso entrará en mi casa. ¿Sí recuerdan esa mención? Segundo, ninguno que esté sucio puede entrar a mi casa. Solo los que estén blancos. Ninguno que no tenga el vestuario adecuado, es decir, las vestiduras de lino resplandeciente, puede entrar a mi casa. Ninguno que no acepte a Jesucristo como mi hijo, como el Salvador de ustedes, puede entrar a mi casa. Y ninguno que venga de espectador, o que venga simplemente a mirar, o que venga como espía, puede entrar a mi casa. Entonces, ¿es fácil llegar a la casa de Dios? ¿Está la casa de Dios abierta para que entre cualquiera? Tiene reserva de exclusividad. Solo vienen los creyentes, solo vienen los que Dios invita, y solo vienen aquellos que han sido señalados con la señal del pacto para que puedan hacer parte de la iglesia del Señor. Es decir, la iglesia es un lugar terrible. ¿O por qué creen ustedes que los gobiernos persiguen las iglesias? O sea, ¿qué gobierno legisla a favor de las iglesias? ¿Han visto alguno? Legislan a favor de los niños, de las mujeres, de los pobres, de las mascotas, del campo, de la economía, pero ¿habrá algún gobernante que diga, bueno, la iglesia es la prioridad? ¿Por qué no lo hacen? Porque para ellos la iglesia no representa ningún valor importante para invertir o para proteger o para cuidar. Vamos a ir mirando algunos textos para que podamos ir comprendiendo. Entonces, si la iglesia es la casa de Dios, eso significa que Dios tiene casa. Y que Dios ha dispuesto casa, es decir, un lugar físico en el cual podamos reunirnos los creyentes para rendirle culto. Y eso significa que el lugar donde nos reunimos es muy importante como un lugar dedicado a la adoración pública. Que no es un lugar que se pueda despreciar o que pueda ser un lugar que nosotros ignoremos o no aceptemos, porque Dios dice, esta es mi casa y mi casa yo la consagré o la dediqué para un uso especial. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Primera de Reyes 8:27 al 30, si no, pueden ir conmigo, acompáñenme, o si no, escuchen. Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se pregunta el rey. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, el templo del rey Salomón que construyó, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Este es el acto de consagración del templo del rey Salomón para Dios. El rey Salomón construyó un templo con los materiales que David había reunido. Cuando consagran el templo, ¿quiénes son los que hacen la celebración? Los sacerdotes, los levitas y el rey. ¿Y qué dicen de esa casa? Que cuando se reúnan los creyentes, Dios escuche en este templo, que la presencia de Dios esté aquí, que cuando ustedes oren aquí, Dios escuche, que cuando ustedes se confiesen, Dios les perdone, y que cuando ustedes se reúnan, Dios los consuele. Hermosa dedicación, indicando que es un lugar especial, y aunque Dios está en todo lugar y le adoramos en todo lugar, hay un lugar especialmente dedicado para el culto público. En el caso de nosotros como iglesia local, este es el lugar dedicado. Este lugar fue construido, fue adecuado y fue dedicado para el culto a Dios. Y todo lo que hagamos acá en el día del Señor debe ser de acuerdo al propósito y voluntad del Señor, porque este lugar, si bien es cierto, es casa de Dios, es un lugar terrible. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Y porque cuando venimos aquí, venimos a honrar, a reconocer y a escuchar la voz de Dios. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y otro texto en Efesios 5:23, 27 y 32 que habla de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, esta es la casa de Dios. Y como es la casa de Dios, los que venimos aquí, ¿a qué venimos? A confesar nuestros pecados, a aceptar y permitir que Dios nos limpie de nuestras maldades y a rogarle a Dios que tenga misericordia de nosotros. El fin de Dios a través de Jesucristo es tener una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿En qué lugares Dios obra eso en su pueblo? En el día del Señor, en el templo o en la casa del Señor donde los creyentes se reúnen. Por eso los creyentes vienen sabiendo que están enfermos y que son pecadores y que necesitan la gracia de Dios. Aquí nadie viene a hacer un concurso de méritos. No venimos a hacer un concurso de obras buenas. Todos venimos reconociendo que somos pecadores y que solo el Señor nos puede levantar del pecado y puede hacer de nosotros una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Eso se hace en la casa del Señor. Es decir, en la casa del Señor es donde se lavan los pecados de su pueblo, donde se limpian las conciencias, donde se confiesan las maldades y donde Dios obra de manera maravillosa. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es decir, Jesucristo. Amados hermanos, la iglesia sí tiene un lugar y debe tener un lugar donde se reúne. Sea propio, sea alquilado, sea una capilla muy hermosa y bien construida, sea un lugar sencillo, no importa el ornamento del lugar, no importa la belleza del lugar, lo que importa es que haya un lugar dedicado, consagrado y que se respete para la adoración pública, donde los creyentes nos reunimos. Ese es el punto de encuentro. Dios dispuso un punto de encuentro desde el comienzo. En la antigüedad, cuando no existía el tabernáculo, también existía un punto de encuentro que eran las montañas. ¿Recuerdan? En las montañas estuvo Jacob, estuvo Noé, estuvo Abraham, estuvo Isaac ofreciendo sacrificio. Y en esas montañas se reunía el pueblo para adorar a Dios. En el periodo de los jueces se reunían debajo de árboles para hacer sacrificios y rendir culto a Dios. Luego estuvo el tabernáculo, se reunieron en el tabernáculo, y luego el templo y después las sinagogas, y luego las casas de los creyentes o los diversos lugares de culto, pero sí se demanda y se exige un lugar dedicado al culto. Imaginémonos que no tuviéramos un lugar y que cada semana tuviéramos que buscar dónde reunirnos. Imaginémonos que uno diga, bueno, yo quiero ir hoy, pero ¿dónde es? O no conozco, no sé, no puedo ir. Dios dispuso un lugar. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Miren que sí hay una casa dedicada, hay un lugar que es el punto de encuentro y debe haber alegría y disposición en los creyentes para ir a ese lugar que Dios dispuso. Vamos a la casa del Señor. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Recuerdan ese versículo? Jehová está en su casa, en su capilla, en su templo, en su lugar de reunión, Él está presente. ¿Y qué exige de los que oímos o asistimos? Que guardemos silencio. Miren lo importante de esto, amados hermanos, y volvemos a seguir haciendo referencia de que es un lugar terrible, porque posiblemente el único lugar en la tierra donde nosotros no tenemos nada que decir es la iglesia. En cualquier otro lugar donde vayamos podemos opinar, podemos diferir, podemos preguntar, podemos intervenir, podemos disentir, podemos cuestionar, pero cuando vamos a la iglesia, ¿qué podemos decir? ¿Y por qué no podemos decir nada? ¿Porque no tenemos nada que decir? No, tenemos mucho para reclamar, pero Dios, ¿qué nos dice? Omite tus palabras, guarda silencio, quédate callado, no preguntes, sino escucha, atiende y acepta, porque Jehová está en su santo templo.
Y esta es una referencia muy importante que se ha perdido en la iglesia contemporánea. Porque la iglesia contemporánea es un bullicio, es una algarabía, es un centro comercial, es como una plaza de mercado, pero la gente no va para escuchar, sino para intervenir. Incluso muchos van es para ser escuchados y ser protagonistas, pero pocos o ninguno está yendo a decir voy a agachar mi cabeza, voy a pedir que Dios me hable y voy a escuchar la voz de Dios. Por eso el profeta Habacuc dice, guarden silencio porque Dios está aquí. Si hay una palabra que podemos decir en la casa de Dios, en el día del Señor, al escuchar la palabra, es amén. Que así sea, así lo haré, como tú digas, porque no hay más que decir. Si decimos que no, estamos contrariando. Si hacemos reclamos, estamos desconfiando. Si estamos ofreciendo el culto de los necios, Dios nos censura. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Y por qué tenemos que callar? Porque si hablamos, no sé si alguno de ustedes en las generaciones un poco antiguas, cuando ustedes hablaban a sus padres, ¿qué les decía su papá? Claro, mijito, siéntese y me cuenta qué es lo que quiere. Así le respondían sus padres. Usted decía, no quiero ir. ¿O por qué? ¿Qué le decía? Ah, ¿no quiere ir, mamita? Ah, ok, listo, entonces yo voy. Así le respondían los abuelos, ¿cierto? O los padres. Ya ustedes saben cómo se respondía. Muy diferente como hoy en día, porque así como nuestros hijos hoy no nos respetan, así tampoco los creyentes respetamos a Dios, porque no entendemos que estamos delante de la autoridad suprema y del Dios que nos puede quitar la vida, incluso mandar al infierno. Por eso dice la Biblia, cállese. Usted viene a la iglesia, venga sin palabras, guarde silencio, no sea que Dios lo mate, no sea que Dios lo calle y que lo tengan que sacar al cementerio de acá, como sacaron a Ananías, a Zafira y a otros más en la historia bíblica, porque Jehová está en su casa. Entonces, primer concepto de la definición, que ese lugar tan terrible que estamos hablando hoy se llama la casa de Dios. Y por supuesto que es terrible porque Dios está presente. ¿Y quién quiere estar donde está Dios? Queremos ir donde están las tinieblas, donde hay placer, donde hay entretenimiento, allá queremos ir. Si yo les dijera, cerremos ahora el culto y vamos a los lugares públicos a ver cómo están, ¿cómo encontramos los centros comerciales ahora? Las plazas de comida, las playas, los parques temáticos, la salida de la ciudad, ¿cómo está? Pero ¿cómo está la casa de Dios? Vacía. Y si está llena, son esos lugares de entretenimiento donde no se les predica la palabra, sino donde simplemente se les entretiene. Porque la casa de Dios no es el lugar que nosotros elegimos para ir a pasar un rato agradable. ¿Recuerdan lo que decía Eclesiastés? Cuando vamos a la casa de Dios, las palabras de los predicadores son como clavos hincados y uno no quiere ir allá. ¿Quién quiere que vaya y le tiren clavos y dardos y lanzas y punzones todo el tiempo y le digan, y eso es para usted? Es contigo, nadie quiere. Uno dice, no, por acá yo no vuelvo. Me ofenden. El segundo aspecto que define Jacob en ese momento especial que vamos a leer, que se encuentra en Génesis capítulo 28, es puerta del cielo. Casa de Dios, silencio, Dios está presente, Dios habla, escuchemos a Dios, no interfiramos a cuando Dios habla, no nos expongamos porque cuando Dios habla y nosotros hablamos nos estamos exponiendo. Guardemos silencio, pero el segundo concepto que plantea Jacob, que es muy acertado, es la iglesia es puerta del cielo. Es la puerta del cielo. Y yo quiero que leamos ese texto para que lo tengamos en memoria. Génesis 28, 10 al 22. Escuchen por favor. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra,
y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, Dios de tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muchos dicen que la iglesia nació en Hechos 2, en Pentecostés, o en Hechos 28, Mateo 28. Pero ¿qué dice la Biblia? Desde Génesis tenemos iglesia y tenemos casa de Dios. Miren lo interesante de esta historia. ¿Recuerdan a Jacob? Jacob fue un hombre extraordinariamente hermoso en la historia de la redención, pero un hombre con muchas contradicciones. Recuerden que Jacob se peleaba con su hermano desde que estaba en el vientre. Yo no fui tan osado, yo peleé cuando nací, pero él peleaba con su hermano en el vientre. Y recuerden que desde que estaba pequeño le robó la primogenitura, ¿cierto? Con engaño, con un plato de lentejas, se la negoció a su hermano, y luego le robó la bendición a su padre. Cuando le roba la bendición a su padre, dice la Biblia que Esaú dijo que lo iba a matar. Y Jacob huyó. Miren lo interesante. Jacob huyó, ¿por qué? Si Jacob obró mal, ¿qué debiera haber hecho? Arrepentirse. Si había un conflicto en el hogar entre su hermano y sus padres, ¿qué debiera haber hecho Jacob? ¿Coger la maleta y anochecer y no amanecer? Miren que esa es una forma como resolvemos los conflictos. Tengo problemas, me voy. Me voy de la casa, me voy del trabajo, me voy de la iglesia y no vuelvo por acá. ¿Y dónde llegamos? Llegamos con tapete rojo como invitados especiales cuando realmente salimos huyendo de un problema y no lo solucionamos. Cuando llegamos a la otra iglesia somos bienvenidos y resulta que estamos evadiendo la disciplina. Jacob hizo eso, evadió la disciplina. Mi hermano me quiere matar, mi papá está furioso porque yo lo engañé, mi mamá me preparó el plan, entonces anochezco y no amanezco. No se arrepintió, no confesó sus pecados, no arregló sus problemas familiares, simplemente cogió su mochila y se fue. ¿Y qué dijo Jacob? Me voy lejos donde nadie me conozca y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Me va a ir bien, nadie me conoce, busco trabajo, sé hacer las cosas y no tengo problema. Pero dice la Biblia que yendo por el camino le cogió el sueño porque se cansó mucho, porque tenía que caminar y se durmió debajo de, pues en un lugar, en un paraje solo, y tuvo este encuentro extraordinario con el Señor. Jacob pensaba que nadie sabía dónde él estaba y que nadie veía lo que le acontecía y que nadie sabía lo que él había hecho. Lo que solemos pensar nosotros. Cometí esto, nadie lo vio, nadie lo juzga. Pero en esa noche de estar cansado, dice la Biblia que tuvo un sueño, y en ese sueño Dios le dijo, yo soy tu Dios. Menuda sorpresa para Jacob. Que lo despierten de ese cansancio nocturno diciéndole, yo soy tu Dios de quien tú huyes. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de quien tú huyes. ¿Por qué huyes? ¿Y qué sintió Jacob? Miedo, dice la Biblia que tuvo mucho miedo, porque dijo, esto es casa de Dios, y le puso a ese lugar Betel, que significa casa de Dios.
y ese lugar permaneció por muchos años dedicado a un culto especial entre los hebreos, porque Betel tiene un significado muy especial, casa de Dios. ¿Quién descubrió que esa era la casa de Dios? Jacob. ¿Cómo lo descubrió? ¿En qué circunstancias? Huyendo, posiblemente diciendo me alejo, soluciono, hago mi vida. Muchos dicen yo me voy de esta ciudad y hago mi vida. Yo comienzo mi vida en un nuevo lugar donde nadie me conozca y todo va a ser bien. Pero no contaban con que Dios estaba en ese lugar y en este y en el otro y en todos los lugares. Y no contaba Jacob que Dios lo estaba llamando nada más ni nada menos para que le sirviera. Y Jacob dice, esto es casa de Dios. Tuvo miedo. Y dice la Biblia que dijo, es puerta del cielo. ¿Recuerdan el sueño que tuvo? ¿Qué era lo que bajaban por las escaleras? Canastas de oro y esmeraldas y diamantes y riquezas. ¿Qué era lo que él veía? Ángeles. Y los ángeles en la Biblia, en el contexto de esta visión o de este sueño, son señal de juicio. Es decir, ¿qué le está diciendo Dios a Jacob? Tú estás huyendo, tú has hecho muchas y las has sacado barata, pero no vas a poder seguir escapando. Yo te estoy viendo y yo te voy a juzgar. Y si no crees en mí, no te dedicas a mí, no te consagras a mí, tú vas a sufrir las consecuencias, porque yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios tuyo. Jacob dijo, esta es puerta del cielo, y esa es una definición acertada para la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la puerta del cielo. Es decir, es el lugar que nos abre las puertas para que nosotros podamos ir al cielo. Como la gente no quiere ir al cielo, por eso no viene a la iglesia, porque a ellos no les interesa tener la puerta abierta para entrar al cielo. Ellos quieren ir al cielo después de muertos. Una vez mueren, todo mundo sueña que ellos van a ir al cielo y que son angelitos y vuelan alto, y pues yo no sé para dónde vuelan. Pero lo que dice la Biblia es, si tú quieres ir al cielo, tienes que estar en la puerta del cielo aquí en la tierra. Y ese lugar es la iglesia. La iglesia es la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque es la institución o el lugar que nos abre los ojos para ver la gloria de Dios. Y es el lugar que nos abre los ojos y la conciencia para entender que Dios existe y que hay vida después de la muerte. Y es en la iglesia donde aprendemos que cuando morimos tenemos dos destinos, el infierno o el cielo, y que si queremos ir al cielo tenemos que prepararnos aquí para ir al cielo a través de la adoración a Dios en la iglesia. Es a través de la iglesia que nosotros sabemos de Dios, sabemos de Cristo, sabemos de la gloria de Dios y sabemos de la vida eterna y sabemos de todo el futuro que nos espera. Es a través de la iglesia. Si no fuera por la iglesia seríamos ignorantes de todo lo que tiene que ver con el más allá. Si no fuera por la iglesia y por la instrucción que recibimos cada semana, estaríamos totalmente sin preparación para la muerte. No tendríamos herramientas para enfrentar la muerte y para gestionar las adversidades. Pero gracias a Dios por su iglesia y por las múltiples iglesias donde se predica la palabra, porque es a través de la iglesia que se nos abre la puerta para poder ir al cielo y donde podemos tener la puerta abierta con la esperanza segura de que vamos con el Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús dijo también, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Por qué Jacob dijo, esto es la puerta del cielo? ¿Qué entendió Jacob que no entendimos nosotros? Porque vio la gloria de Dios, porque entendió Jacob que incluso todos sus errores y sus pecados tenían que ser juzgados por Dios y que solo a través de Jesucristo, al cual él estaba llamado a servir porque era uno de los patriarcas del pacto, él podía entrar al cielo. Es decir, Jacob huyendo de Dios y Dios alcanzando a Jacob. Jacob huyendo lejos y Dios diciéndole, aquí te estoy esperando en esta piedra. O sea, no hay lugar donde te refundas, que yo no te encuentre, que yo no te alcance y que tú no puedas ver la gloria mía. Salmo 24, 1 al 10. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, ¿quién entrará al cielo? ¿Quién entrará por la puerta del cielo? Y responde el salmista, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. ¡Oh Dios de Jacob! ¿Jacob no era el que estaba huyendo? ¿Jacob no fue el que robó a su hermano y lo estafó y lo engañó y se fue escapado sin pagar las consecuencias? Pero aquí el salmista está diciendo, esta es la bendición de los que son de la generación de Jacob. Es decir, hubo esperanza para Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. El Salmo 24 es un salmo extraordinario que habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y describe a Jesús como el Rey de Gloria, pero describe también las puertas de la ciudad como las puertas de entrada al reino de Dios o a la ciudad de Dios. Y describe a la generación que acompaña al rey o la entrada triunfal de este rey como la generación que adora y sigue al Dios de Jacob. ¿Sí me hago entender? Es decir, el Jacob que huía es el Jacob del cual se configura un pueblo, que es el pueblo de Dios, que adora en el lugar de Dios al Rey de Dios y entra por la puerta de Dios al cielo. Según dijo Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Amados hermanos, tener una iglesia es tener a Dios en nuestro corazón. Pertenecer a una iglesia es conocer y pertenecer a la casa de Dios. Y eso tiene tanto valor. Hay lugares donde nosotros no somos admitidos, a clubes, a lugares de famosos o a lugares de ricos, o hay palacios, o hay lugares donde nunca podemos ni siquiera asomarnos, porque no somos admitidos, no somos bienvenidos. Pero ¿saben dónde somos admitidos? En la casa de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Poder tener acceso a la casa de Dios o a palacios famosos, a clubes de famosos? ¿Qué es más honroso para usted y para mí? Hay muchos de esos personajes que van a grandes lugares famosos y se divierten y ponen videos y nosotros decimos, uy, fabuloso, qué grandioso ese lugar, pero ellos no tienen acceso a la puerta del cielo. Más bien todo eso que ellos hacen les sirve para su propia perdición. Ellos están viendo las puertas del infierno, mas no las puertas del cielo. Pero ustedes y yo que hemos sido injertados en la iglesia, por la gracia de Dios, tenemos las puertas del cielo abiertas para nosotros. ¿Cómo les parece eso? ¿No es eso maravilloso? No importa si el lugar es sencillo, si el lugar es humilde, no importa si el lugar es grande o pequeño, si está bien adecuado o no. Lo más importante es que este lugar está dedicado al culto y es un lugar dedicado para la gloria de Dios y para que usted y yo veamos cada domingo las puertas del cielo. Es decir, que cada domingo usted se interese más por el cielo, porque conoce más a Dios y está más expuesto a entender la voluntad del Señor. Éxodo 40, 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel. Así ocurría en todas sus jornadas. El tabernáculo era la casa portátil de Dios en el desierto. Era la tienda portátil de adoración. Pero miren lo que dice. Nosotros vemos el tabernáculo como un lugar interesantísimo, y lo era por supuesto, pero dice la Biblia que era un lugar terrible porque la gloria de Dios estaba sobre él.
Y dice acá en este texto que casi todo el tiempo la nube estaba sobre el tabernáculo. ¿Eso qué significaba? Que no podían entrar al tabernáculo, que no se podían mover y que no podían desarrollar la agenda que ellos tenían, que era avanzar. Recuerden que ese trayecto lo debían haber transitado más o menos en 35 o 40 días. Así, a buena marcha, 40 días. ¿Y se gastaron? 40 años. ¿Por qué se gastaron 40 años? Porque la nube no se alzaba. Y si la nube no se alzaba, no se podían mover. Y si no se alzaba la nube, ¿qué significaba para ellos? Que ellos estaban en desobediencia, que estaban en rebeldía y que ellos merecían el juicio de Dios. Dice la Biblia, ni Moisés podía entrar porque la gloria de Jehová. ¿Y recuerdan cómo se mostraba esa gloria? Nosotros siempre vemos la gloria como un brillo, pero ¿recuerdan cómo se mostraba la gloria en el tabernáculo? Como una nube oscura, espesa, había truenos, relámpagos, tormenta eléctrica, todo se oscurecía. Y en un desierto soleado que se oscurezca al pleno día, eso es tenebroso. Y era la gloria de Dios. ¿Dónde estaba esa gloria? Sobre la casa de Dios. Es decir, ¿era el tabernáculo el lugar más agradable para ir? Era el lugar terrible, porque ahí se veía la gloria de Dios, ahí se veía el juicio de Dios, y porque ellos veían la furia de Dios que estaba sobre ellos. Ellos no veían a un Dios contándoles chistes o entreteniéndolos, sino Dios juzgándolos y condenándolos, y eso era terrible. Miremos otro texto para que vayamos comprendiendo un poco más. Isaías 6, 1 al 5. En el año que murió el rey Uzías, ¿recuerdan a Uzías? Uzías fue un rey que intentó entrar al tabernáculo, al templo, para oficiar como sacerdote sin poder hacerlo porque él era rey y no sacerdote. Y se puso un efod e intentó entrar a oficiar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿A qué te llamé? A rey, no a sacerdote. Entonces, ¿por qué vienes a oficiar si no te llamé? Y le dio lepra. Dice la Biblia que murió leproso, siendo rey. Duró los últimos años leproso. En el año que murió el rey Uzías, es decir, esta mención no es periférica, sino lo que está diciendo es, Uzías murió porque Dios lo juzgó, porque él atrevidamente fue al templo a profanar el templo. No era que Uzías tuviera nada que decir, era que Uzías iba a profanar el templo, a blasfemar contra Dios en el templo y a protagonizar algo que él no podía hacer, y Dios le dio lepra. En el año que murió, es decir, qué buen recuerdo, ¿cierto? Juicio de Dios, sentencia de Dios contra un rey impío y malvado. Ese día, en ese momento, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, es decir, la casa de Dios y la puerta del cielo. Llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, saquen el celular para tomar un video y grabarlo de esto tan maravilloso. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estaba Isaías en ese día? En el templo. Como estaba Juan cuando escribió Apocalipsis en el día del Señor en el templo. Estaba Isaías en el templo, y ¿qué fue lo espectacular que vio Isaías? La gloria de Dios. Pero aquí traduce la gloria de Dios de la siguiente manera. Dice humo, temor o temblor, y todo se estremecía. Y Isaías tuvo miedo y dijo, ay de mí porque voy a morir. ¿Qué sabía Isaías sobre el templo y sobre la gloria de Dios? Que cualquiera que estuviera en pecado en el templo tenía que morir. ¿Y qué dijo Isaías? Yo tengo labios inmundos. ¿Qué había dicho Isaías? No sabemos, pero algunas palabritas o palabrones había dicho Isaías, porque él dice, mis labios están inmundos, yo no puedo ver a Dios, yo voy a morir. Y cayó aterrorizado en el templo. Esta es una visión terrorífica.
tenebrosa del templo. Uno dice, pues si yo voy al templo a morir, mejor me voy para la playa, ¿o no? Si voy allá a que me amenacen, pues para el centro comercial me va mejor, o al cine, o al gimnasio, o a la finca, o donde quiera, pero la iglesia es el peor lugar, porque en ese lugar veo la gloria de Dios, en ese lugar no puedo opinar, y en ese lugar solo se admiten personas que se arrepientan de sus pecados. Y tengo la gravedad o el riesgo de morir allá, porque es la casa de Dios y es la puerta del cielo. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué Saulo asolaba a la iglesia? Si la iglesia es la casa de Dios y la puerta del cielo. Porque Saulo era enemigo de Dios y Saulo quería atacar a Dios, pero como no podía atacar a Dios, ¿a quiénes atacaba? A los hijos de Dios que sí los podía ver. Eso hizo Herodes, eso hizo Pilatos, eso hizo César, eso hizo el faraón, el César, perdón, no César, sino el César. Atacó a los creyentes y al pueblo de Dios porque no quería a Dios y dijo ataco a los creyentes porque predican el temor de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿es la iglesia un lugar terrible? Claro que sí, porque es el lugar solo para pecadores, pero para pecadores arrepentidos. Es el lugar donde nos dicen el diagnóstico más terrible que se le pueda dar a un ser humano, y es que es pecador, perverso y depravado. Es el lugar donde nos dicen que estamos expuestos a condenación, al menos que nos arrepintamos y vayamos a Cristo. Es el lugar donde todo el tiempo los predicadores nos sentencian, y nos sentencian a muerte. Y ay de nosotros si no lo hacemos. No podemos predicar paz, prosperidad, milagros, sanidades, abundancia, porque eso predican los brujos y las pitonisas y los mentalistas. Y los ilusionistas, eso le predican. Vaya y pague una sesión donde un positivista, ¿y qué te dice? Piense positivo y te va a ir bien, pero págueme la consulta, ¿sí? Vaya donde el brujo a ver qué te dice. Te traigo el amor y te lo amarro en 24 horas. Te quito la maldición y te quito la sal que tienes y te va a prosperar tus negocios. Pero vienes a la iglesia y ¿qué dices? Pecador, arrepiéntete. Eres malo, eres perverso, tienes que arrepentirte si quieres ir al cielo, o si no vas a terminar como Usías leproso, o como los hijos de Elí, o como Ananías y Zafira, y además de eso condenados. Es el lugar más terrible. Por eso ninguno de ustedes lo incluyó, y yo tampoco, en los lugares de visita. Ninguno lo incluye en los lugares de agradables, porque no es agradable la iglesia. Es el lugar más desagradable para venir, porque es el lugar donde nos acusan, nos sentencian y nos dicen lo que no queremos oír. Porque si nos dijeran lo que queremos oír, pues en los lugares estarían llenos y vendrían los presidentes y los gobernantes y los militares y los estafadores y todos los que hacen negocios ilícitos llegarían a la iglesia. ¿Se acuerda que una vez llegaron donde Jesús? Unos extorsionistas, en esa época existían también, de negocios mal habidos, y le dijeron, Señor, ¿y qué hacemos para poder venir a la iglesia? ¿Nos aceptas? Y Jesús les dijo, si dejan de extorsionar, sí, o si no, no. Ellos querían seguir extorsionando y venir a extorsionar la iglesia. Es decir, gano mi dinero ilícito y vengo a la iglesia y la extorsiono dando soborno. Y ahí lavo mi conciencia y lavo mi dinero, y pues soy de mucha bendición. Porque cuánta bendición nos traen personas que aportan, pero no que sea producto de la extorsión o del robo. Amados hermanos, y la iglesia también es el cuerpo de Cristo. La asamblea llamada por Cristo para vivir para Cristo de una manera diferente. Amados hermanos, si la iglesia fuera un lugar agradable, tocaría hacer fila desde las 5 de la mañana para entrar. A los estadios la gente hace fila. Cuando hay conciertos la gente hace fila desde el día anterior. A los centros comerciales cuando hay promociones o lanzamientos de productos, la gente hace filas interminables. Si la iglesia fuera el lugar más agradable haría fila, pero uno dice, no, yo puedo llegar tarde que haya el puesto. ¿Sí? No importa la hora que yo llegue, ahí encuentro suficiente espacio,
Porque uno es consciente de que son pocos los que van, no porque sea un lugar malo, sino porque para los pecadores es el lugar menos indicado. Es el lugar menos agradable porque vienen y nos dicen lo que tenemos que hacer. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, la palabra del Señor nos recuerda lo que es la iglesia y nos dice cuáles son nuestros conceptos adecuados. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la casa de Dios, donde Dios está presente y Dios habla, y nosotros guardamos silencio. Es la puerta del cielo, donde somos entrenados y preparados para ir al cielo, y donde comenzamos a amar y a interesarnos por el cielo, y a prepararnos por ese lugar, y a abrazar ese lugar, pero también es el cuerpo de Cristo, donde hacemos lo que Cristo dice y nos portamos como Cristo dice y nos relacionamos como Cristo dice. Por eso no es tan fácil ser parte de la iglesia. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso Noé predicó muchos años. ¿Y cuántos conversos hubo? Jeremías se desgastó 60 años predicando y al final dijo, no, yo ya no predico más, eso no hay resultado. ¿Y qué le dijo el Señor? Predique, escuchen o dejen de escuchar. Si no escuchan es problema de ellos, pero el problema tuyo es predicar. Y aquí tendremos que seguir predicando, vengan pocos o vengan muchos, porque nuestra tarea como pastores y creyentes y como iglesia es predicar, no importa cuántos vienen. No predicamos con elocuencia si el auditorio está lleno, sino así sea uno y así no haya ninguno, tenemos que predicar porque ese es el encargo y ese es el llamado. Somos como una voz solitaria en el desierto. ¿Recuerden que así dijo Juan Bautista? Dice, somos como una caña cascada, somos como un juguete despreciado que nadie quiere, somos lo vil y lo menospreciado, pero lo vil y lo menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo les parece? No estamos en el lugar agradable, estamos en el lugar más desagradable que no elegimos, pero que Dios eligió para que hiciéramos parte. Dios dijo, usted está en contra mía y corriendo hacia lejos, yo voy y te alcanzo y te traigo. Así hizo con Saulo. Saulo iba persiguiendo a los cristianos y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te he llamado para que seas predicador. Mateo tenía la vida resuelta, era un cobrador de impuestos, era un banquero, era uno de los hombres más adinerados en Jerusalén en ese momento, un hombre muy estable económicamente. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja todo y sígueme. Y uno dice, ¿y qué pasó con esa platica? ¿No serviría en la iglesia? Y el Señor dijo, no, deja todo y sígueme. Y Mateo dejó todo y le siguió. Jacob huía a una tierra extranjera, lejos de su familia y del lugar que Dios les había indicado, pero Dios lo alcanzó y le dijo a Jacob, yo soy Jehová tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Amados hermanos, ustedes y yo también huíamos en contra de Dios, pero Dios dijo, no vas a seguir corriendo, te me vas a escapar, olvídate, te necesito. Y nos trajo al lugar que nunca hubiéramos pensado, a encontrarnos con personas peores que nosotros, que nunca hubiéramos pensado, a hacer cosas que nunca habíamos pensado, pero que son el plan y la voluntad del Señor. Ahora hacemos y creemos lo que no creíamos y aborrecíamos, y ahora profesamos lo que nosotros antes nos burlamos en muchos momentos. Primera de Corintios 12, 12 al 27. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, todos los miembros tienen, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y por ese mismo cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio a beber del mismo espíritu. Amados hermanos, si ustedes se hacen socios de un club, ustedes pueden elegir con quién están. Porque los clubes tienen códigos de afiliación y tienen criterios de aceptación de su membresía. Pero en la iglesia no. En la iglesia recibimos a lo peorcito, como ustedes y yo. Si no se recibiera lo peor, no estaríamos nosotros. Dice la Biblia que publicanos, pecadores, los más desahuciados, los más despreciables, son los que hacen parte de la iglesia. Yo les pregunto, ¿qué
hace una comunidad de lo vil y lo menospreciado, ¿para qué sirve? Pues no sirve para nada, es la escoria. Dice la Biblia que así llaman a los cristianos, la escoria de este mundo. Pero de eso que es la escoria del mundo, Jesús dijo, yo voy a hacer un pueblo nuevo que me honre y me sirva. Los discípulos que Jesús escogió de todos los 12, ¿cuál era el que más servía? El mejorcito era Judas. Pues era el contador, ¿no? Era el estadista, era el economista, era el mejorcito. Terminó de la junta directiva, pues claro, en honor a sus capacidades. ¿Qué hizo Jesús con esos hombres que eran del vulgo, que eran sin letras, que eran rudos pescadores, campesinos? Uno de ellos era subversivo, Simón el cananista, pertenecía a un grupo insurgente. Otro de ellos era un cobrador de impuestos odiado porque había vendido su conciencia al imperio romano, Mateo. Pedro, ¿para qué serviría un Pedro, un Juan, los hijos del trueno? Para nada. Pero ¿qué dijo Jesús con esos hombres que para el mundo no servían? Los traigo a mi casa, les muestro las puertas del cielo y los hago parte de mi pueblo y los salvo. Y esos hombres que trastornaban el mundo entero, decían en los pueblos cercanos a Jerusalén, también han venido acá. Entonces, amados hermanos, aunque este no fue el lugar que elegimos, fue el lugar que Dios eligió para que usted y yo nos reunamos. Aunque ninguno de nosotros elegimos la iglesia para pasar los domingos, para estar en familia, para ir con nuestros hijos, para tener amistad y para tener compañerismo, Dios sí eligió ese lugar para usted. Y gracias a Dios, porque yo no lo elegí, pero Dios lo eligió. Yo elegí fincas, playas, lugares comerciales, pero Dios dijo, no, yo te elegí para un pueblo y vas a ser parte de él y te congregas y me sirves. Entonces, amados hermanos, gloria a Dios por su iglesia y que el Señor nos ayude a venir a este lugar, aunque es terrible, a estar preparados para escuchar la voz de Dios y disponernos a aceptar su voluntad. ¿Qué lugar más terrible? Pero la pregunta final es, si usted no viene a este lugar que es terrible acá, cuando muera le va a tocar ir al lugar más terrible por la eternidad, que se llama el infierno. Pero si usted estando en vida viene a este lugar que no es de su elección ni de su agrado, y que no le agrada lo que le dicen, pero es necesario, usted está asegurando en la eternidad el lugar más glorioso que es el reino de los cielos. Usted decide. ¿Qué prefiere? ¿La vida acá en lugares agradables, pero la eternidad en el lugar más horrible? ¿O una vida acá en el lugar más terrible que es la iglesia, escuchando a Dios, pero en la eternidad en el lugar más agradable que es el reino de los cielos? Que el Señor nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra, por mostrarnos qué dices tú y qué piensas de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo y la columna y el baluarte de la verdad. Gracias, Señor, por hacernos parte de la iglesia. Ninguno de los que estamos aquí eligió la iglesia. Yo no elegí nacer en un hogar cristiano. Yo no elegí que me llevaran a la iglesia y me bautizaran. No elegí, eso no fue mi elección. Yo no elegí un día que alguien me invitó y me trajo a la iglesia, no fue mi elección. Yo tenía otras que para mí eran mejores elecciones, pero gracias porque hoy entiendo que tú elegiste este lugar para mí. Es un lugar glorioso, es un lugar terrible, es un lugar aterrador, pero es el lugar que tú elegiste. Y yo soy feliz en el lugar que tú elegiste para mí y para mi familia. Para que te escuche, para que te conozca, para que ponga en práctica tus mandamientos y para que se me abra la puerta del cielo, para que yo entienda que tú tienes un plan para la eternidad, para aquellos que van a su casa y aquellos que son parte de su iglesia. Gracias porque tú me hiciste miembro de un cuerpo, con una cantidad de miembros que yo no los elegí, ni siquiera son de mi agrado, pero son de tu agrado. No me agradan los creyentes, pero a ti te agradan. Y como a ti te agradan, tú me aceptaste a mí, los aceptaste a ellos. Y nos has hecho un solo cuerpo que debe funcionar sincrónica y orgánicamente para tu propia gloria. Ayúdanos a amar este lugar, que aunque es terrible, porque escuchamos cosas terribles como juicios, sentencias, maldiciones, amenazas,
advertencias y diagnósticos terribles de lo que somos, porque aquí no podemos esconder nada. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para ir al templo a esconder y tú lo descubriste. No podemos venir con engaños, Señor, tenemos que venir diciendo la verdad, agachando la cabeza, confesando los pecados, ese lugar que tú elegiste. Y gracias por ese lugar, porque este lugar terrible aquí nos libra del tenebroso y terrible y oscuro lugar por la eternidad que tú creaste para los incrédulos. Pero estar en este lugar aquí nos prepara para el lugar más glorioso que son las bodas del Cordero. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, agradecidos, a honrar tu nombre en este lugar y a servirte con devoción. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.